Durante el desayuno, mi hija sonrió y dijo: «Pero tengo una sorpresa para ti». Me entregó un sobre y, al abrirlo, encontré dentro una deuda de su marido por $400.000. «Debe pagarse el lunes», añadió él con frialdad. Cuando me negué, mi hija me arrojó café caliente y su esposo gritó: «¡Lárgate!». Una hora después llegó la policía. Pero eso solo fue el comienzo de la venganza que acabaría destruyendo sus vidas para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu país. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de mi cocina, proyectando sombras familiares sobre el suelo de linóleo. El vapor se elevaba de mi taza de café mientras pasaba a otra página del periódico, hojeando la sección de deportes con el mismo desinterés de siempre. Octubre en Chicago siempre traía consigo esa claridad cortante en el aire. La luz, el clima, incluso mis pensamientos parecían más afilados. «Papá, tengo una sorpresa para ti», dijo Emily con ese tono brillante que usaba cuando quería algo. Levanté la vista del periódico y la vi en la puerta del pasillo, abrazando un sobremanila contra el pecho como si fuera un escudo. Su sonrisa era amplia, pero en sus ojos parpadeaba una inquietud que no encajaba con ese gesto alegre. Detrás de ella apareció Mark, con los brazos cruzados, recargado contra la encimera de la cocina con la confianza insolente de alguien que creía pertenecer ahí, aunque no fuera así. Era mi casa, mi cocina, mi rutina de cada mañana, y ellos la estaban invadiendo. «¿Qué clase de sorpresa?», pregunté, doblando con cuidado el periódico y dejándolo junto al plato con la tostada a medio comer. El café se había enfriado, pero bebí un sorbo para ganar tiempo y estudiar sus rostros. Emily rió, un sonido forzado. «Solo ábrelo y verás». Me tendió el sobre con los dedos temblorosos. Lo primero que llamó mi atención fue la dirección remitente, un bufete de abogados del centro que no conocía. El sobre estaba lleno de papeles gruesos que crujieron al moverlo en mis manos. «Adelante, Jessie», dijo Mark con voz cortante, como un cuchillo rompiendo el silencio matinal. «Llevamos tiempo esperando para compartir esto contigo». Rasgué el sobre por la costura. Los papeles se desparramaron sobre la mesa del desayuno, membretes oficiales, columnas de números, firmas que no reconocía. Mis ojos corrían de una página a otra intentando comprender. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, préstamos, recibos de casinos, todos con mi nombre. Todos con deudas que me oprimían el pecho. ¿Qué demonios es esto? Las palabras me salieron más duras de lo que pretendía, pero la taza de café temblaba en mi mano y la dejé a un lado para no derramarla. «Son tus deudas, papá». La voz de Emily había perdido la dulzura artificial. «Las encontramos entre tus papeles cuando te ayudamos a organizarte el mes pasado». «¿Recuerdas?» No, no recordaba. Recordaba que vinieron a ayudarme a organizarme, revisando mis cajones y archivadores mientras yo les preparaba el almuerzo. Pero jamás recordaba haber firmado $400.000 en deudas de juego. Nunca había pisado un casino. Revisé los documentos. Las fechas, los lugares, Las Vegas, Atlantic City, incluso barcos casino de los que ni había oído hablar. Mark se acercó más, imponiéndose en mi propia cocina. «La memoria ya no es lo que era, ¿verdad?», dijo con sorna. «Esas firmas parecen bastante auténticas». Las firmas se parecían demasiado a las mías. Tomé un estado de cuenta, acercándolo a la luz. Cada bucle, cada curva, hasta la presión del bolígrafo coincidían con mi trazo. Era mi letra. O una copia perfecta. «Esto debe pagarse antes del lunes», dijo Mark con un tono frío, casi profesional. «Si no, lo perderemos todo, la casa, los autos, todo». «Hoy es lunes», susurró Emily, colocándose al lado de su marido como un frente unido. «No podemos permitirlo, papá. No tenemos a dónde ir». La miré. 35 años, mi hija, de pie en mi cocina con lágrimas que empezaban a brotar mientras sostenía papeles capaces de destruir todo por lo que trabajé. La misma hija que crié solo tras la muerte de su madre, a la que puse en la universidad,
ayudé en su boda, apoyé en los fracasos laborales de Mark. Y ahora me miraba como si yo fuera el culpable. Yo no firmé nada de esto, dije con calma, aunque la rabia me quemaba. Alguien falsificó mi firma. ¿Quién haría algo así? Las lágrimas de Emily cayeron justo a tiempo. ¿Quién más tiene acceso a tu información personal? ¿Quién más conoce tu número de seguro social, el apellido de soltera de mamá? Todas esas preguntas de seguridad. La implicación se quedó flotando como humo. Mark se movió, y alcancé a ver un destello de satisfacción en sus ojos. Debemos resolverlo juntos, como familia, continuó Emily, extendiendo su mano para tocar la mía. Pero primero hay que pagar antes de que vengan por la casa. Aparté mi mano y me puse de pie lentamente. Las rodillas protestaron con el movimiento brusco. Los papeles se esparcieron, cubriendo la mesa donde había desayunado cada día durante 30 años. Esto no ha terminado, dije mirando de uno al otro. Ni de lejos. Las lágrimas de Emily corrieron más rápido, cayendo en hilos perfectamente calculados. Papá, por favor, somos familia. ¿Cómo puedes dudar? Se acercó con las manos extendidas como si calmara a un animal herido. Piensa en todo lo que hemos pasado. El funeral de mamá, mi boda, las veces que dijiste que la familia es lo primero. La familia no falsifica firmas, respondí firme. La familia no inventa deudas falsas. Mark se apartó de la encimera y se plantó en la puerta de la cocina, bloqueando mi salida. Un momento, Jessie. Esos documentos son legales y vinculantes. Tu firma, tu número de seguro social, tu responsabilidad. Solté una carcajada seca, sin humor. ¿Mi responsabilidad? Jamás he apostado en mi vida. Pregunta a cualquiera que me conozca. La gente cambia, dijo Emily, limpiándose la nariz con la mano, como cuando era niña. Quizá olvidaste. Quizá el estrés de vivir solo, de manejar todo. No estoy senil, le interrumpí con dureza. Su tono condescendiente me erizaba la piel. Mark dio otro paso. Mírate, viejo. ¿De verdad crees que puedes con esta casa? ¿El jardín, las cuentas, los papeles? Me las arreglo perfectamente. ¿De verdad? Emily levantó la voz. Porque encontramos estos papeles entre tus seguros y tus impuestos. Si estuvieras al tanto, ¿no habrías notado $400,000 en deudas? Tenía un punto, y lo sabía. Los documentos estaban perfectamente colocados en mi escritorio, mezclados con mis papeles legítimos. Alguien los puso ahí a propósito. Estamos intentando ayudarte, dijo Mark con esa voz falsa de razonable que se usa con los niños. Emily y yo lo hablamos semanas antes de mostrártelo. Podríamos haber dejado que los cobradores vinieran y se quedaran con todo, pero te dimos la oportunidad de arreglarlo. ¿Arreglar qué? Yo no hice nada. Entonces, ¿por qué tu firma está en cada documento? Emily alzó un estado de cuenta como si estuviera en un juicio. Mírala, papá. Obsérvala bien. La miré. Era mi firma. No solo parecida, idéntica. El punto de las íes, la ligera inclinación de las letras, incluso el trazo fuerte donde siempre apretaba de más el bolígrafo. Cualquiera puede copiar una firma, balbuceé, aunque mi voz carecía de convicción. ¿En 37 documentos distintos? Replicó Mark, arrojando otro montón de papeles sobre la mesa. Solicitudes de crédito, préstamos, fichas de casino, todo firmado en los últimos 6 meses. ¿Crees que alguien te siguió medio año entero para falsificar cada firma? ¿37 veces alguien falsificó mi firma en deudas de juego? Dije con incredulidad. Emily se acercó, y sus lágrimas se transformaron en algo más duro. No te pedimos que lo admitas. Te pedimos que te hagas responsable. Estas deudas existen. Están a tu nombre. Si no se pagan, lo perderemos todo. Miré a mi alrededor, mi cafetera, mis platos en el fregadero, el calendario pegado al refrigerador con mi letra, marcando citas médicas y listas de compras. Este era mi hogar. Técnicamente sí,
dijo Mark con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero Emily ha estado ayudando con los gastos durante meses. ¿Recuerdas los impuestos de la primavera pasada? ¿El techo nuevo en agosto? Ella tiene los recibos de todo. Si lo recordaba. Emily había insistido en ayudar cuando mencioné la factura de los impuestos. Dijo que era lo mínimo después de todo lo que había hecho por ella. Lo del techo también había sido idea suya, preocupada porque yo viviera bajo goteras. Además, añadió Emily en voz baja, ¿a dónde se supone que iremos si nos quitan la casa? Mark lleva 3 meses sin trabajo. Hemos estado quedándonos aquí porque no tenemos otro lugar. Eso sí era una novedad. Pensé que sus visitas eran por cariño, no por necesidad. Si no pagas estas deudas, continuó Mark, los acreedores vendrán por todos los bienes, la casa, los autos, incluso las joyas de Emily. ¿Y luego, qué? Todos terminaremos en un refugio del centro mientras los abogados reparten lo que quede. Emily se dejó caer en una de las sillas de la cocina y hundió la cara entre las manos. No puedo creer que esto esté pasando. Pensé que lo resolveríamos como familia, pero si vas a negar tus acciones. No son mis acciones. Repliqué, aunque mi voz titubeó. Las firmas eran demasiado perfectas, demasiado consistentes. Y había algo inquietante. ¿Por qué falsificar mi nombre para deudas de juego? Si alguien quería aprovecharse, ¿no habría sido más rentable hacerlo con préstamos bancarios o inversiones? Necesitamos una solución, dijo Mark, con tono de hombre de negocios. Hoy mismo, antes de que empiecen a llamar los acreedores. La silla de Emily chirrió contra el linóleo cuando se levantó de golpe. Su rostro cambió de la desesperación llorosa a una frialdad calculadora que jamás le había visto. ¿Sabes qué? Estoy harta. Su voz sonó como un latigazo. Intentamos ser razonables, explicártelo, pero eres demasiado egoísta. Se movió hacia la cafetera, con pasos bruscos. 35 años he sido tu hija. 35 años soportando tu terquedad y tu actitud santurrona. Emily, cálmate, dije, aunque algo en su postura me hizo retroceder. ¿Cálmate? Giró de golpe, con la cafetera en las manos, el vapor escapando del vidrio como un presagio. Mi esposo no consigue trabajo, estamos a punto de perderlo todo, y tú te comportas como si nada fuera tu culpa. El café estaba hirviendo, el vapor me quemaba la cara a distancia. Sus nudillos se habían puesto blancos en el asa. Te crié mejor que esto, murmuré. Me criaste para limpiar tus desastres. Gritó, y de pronto la cafetera voló por el aire en dirección a mi pecho. La vi venir, pero no pude reaccionar a tiempo. El líquido ardiente me golpeó como fuego líquido, empapando mi camisa de franela en segundos. El dolor me atravesó el torso, jadeé, tropezando hacia atrás mientras el café me escurría por el abdomen. Jesús, Emily. Logré decir entre dientes. La piel me ardía como si me hubieran puesto una plancha al rojo vivo. Arranqué la tela húmeda de mi piel, pero el daño ya estaba hecho. Emily permanecía de pie, con la cafetera vacía en las manos, respirando agitadamente, tan atónita como yo. Solo por un instante. Porque Mark dio un paso al frente, en su rostro no había sorpresa, había satisfacción. Lárgate, viejo. Su voz era calmada, casi conversacional. Esta ahora es nuestra casa. Empaca lo que puedas cargar y vete. Esta es mi casa, dije con firmeza, conteniendo el dolor. Yo estoy en la escritura. Yo he pagado la hipoteca durante 30 años. Ya no. Mark se acercó lo suficiente para que pudiera oler su aliento a tabaco. Esos papeles de deuda lo cambian todo. Mañana los acreedores habrán puesto gravámenes sobre la propiedad. Pero Emily y yo podemos arreglarnos con ellos. No tenemos nada que perder. Miré a mi hija, aún apretando la cafetera vacía. La misma niña que se acurrucaba conmigo a ver caricaturas, a la que enseñé a montar en bicicleta en la entrada, la joven que acompañé al altar hace apenas 3 años. No podía sostenerme la mirada. ¿Lo planearon?
Pregunté, sintiendo un frío helado atravesar el ardor del café. Los documentos, el momento, ¿todo? Planeamos resolver un problema, replicó Mark. El problema que tú creaste con tu juego, tus deudas y tu terquedad en no asumir responsabilidad. La camisa mojada se me pegaba a la piel y necesitaba quitármela antes de que las quemaduras empeoraran. Pero más urgente era alejarme de esas dos personas que parecían mi familia y se comportaban como extraños. Necesito cambiarme, dije, avanzando hacia el pasillo. Mark se interpuso, bloqueando el camino. 5 minutos. Empaca ligero. Te mandaremos el resto si nos da la gana. Lo miré a los ojos, a este hombre al que había abierto mi casa, dado de comer en mi mesa, apoyado una y otra vez. Muévete. Algo en mi tono lo convenció de que no retrocedería, y se apartó. Sentí su mirada clavada en mí mientras caminaba hacia mi habitación, con los ojos de Emily siguiéndome también. El pasillo se me hizo interminable, cada paso despertando nuevas oleadas de dolor en mi pecho quemado. Detrás de mí, sus voces se mezclaban en susurros urgentes, conspirando. Cerré la puerta de mi dormitorio con un clic suave y, por primera vez en la mañana, estuve solo. Me quité la camisa empapada con cuidado, conteniendo los gemidos cuando la tela se despegó de la piel quemada. Las manchas rojas cubrían gran parte de mi torso. Me miré en el espejo del tocador, un hombre de 65 años, traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Pero mis ojos estaban claros. Mis manos firmes. Ellos querían que me fuera en silencio. Que desapareciera mientras se quedaban con todo lo que construí. No tenían idea de lo que acababan de empezar. Primero, la camisa limpia. El algodón blanco refrescó un poco el ardor mientras la abotonaba con cuidado. Mis manos se movían con la rutina adquirida tras décadas de vestirme para el trabajo, a pesar de la rabia que me temblaba por dentro. Bajé la maleta del closet con un golpe sordo que retumbó demasiado fuerte en el silencio. Desde la cocina todavía llegaban sus voces, bajas, apresuradas, planeando su siguiente jugada, repartiéndose mis cosas como si yo ya no existiera. Metí ropa para 3 días, mis frascos de medicinas y, sobre todo, la carpeta manila que guardaba en mi escritorio, con los documentos importantes que aún no habían descubierto. La escritura de la propiedad, pólizas de seguro, certificado de nacimiento, el testamento que redacté después de la boda de Emily, todo lo que probaba que esta casa era mía, no de ellos. En la billetera llevaba $200 en efectivo. No era mucho, pero alcanzaba para sobrevivir mientras averiguaba qué hacer. Las llaves del coche tintinearon suavemente cuando las guardé en el bolsillo junto al teléfono. 10 minutos. Ese fue todo el tiempo que me di antes de cerrar la maleta y dirigirme a la puerta trasera. No podía arriesgarme a otro enfrentamiento en el pasillo. No cuando a Mark quizá ya no le bastaran las palabras. El aire de la mañana de octubre me cortó la camisa como una navaja, frío, limpio, después de la atmósfera asfixiante del interior. Mi pecho quemado protestó con el golpe de frío, pero seguí caminando por el patio trasero hacia la cerca que separaba mi propiedad de la de Robert. Robert Hayes vivía al lado desde hacía 15 años, desde su jubilación como profesor de historia de secundaria. Habíamos compartido muchas charlas sobre esa cerca, de los Cubs, del clima, del lento deterioro del barrio desde que llegaron familias más jóvenes. Pero nunca le había impuesto una carga. Nunca había aparecido en su puerta con el aspecto de un refugiado de mi propia vida. La luz de su cocina estaba encendida. Lo vi por la ventana, leyendo lo que parecía un periódico y sosteniendo una taza de café. Rutina matinal normal, la misma que yo había disfrutado hacía menos de 1 hora. Llamé a su puerta trasera intentando que sonara casual, no desesperado. Robert abrió con una bata azul de toalla y una expresión de preocupación que se acentuó cuando vio mi cara. «Jessie, ¿qué pasó? Pareces haber visto un fantasma». Peor que eso. Ajusté la maleta a la otra mano, sintiendo el peso de todo lo que había alcanzado a tomar. «Necesito pedirte un favor, si no te importa. ¿Puedo pasar unos minutos?» Se hizo a un lado de inmediato, invitándome a entrar con la misma hospitalidad de siempre,
como cuando iba a pedirle una herramienta o devolverle un libro. Su cocina estaba cálida y olía a tocino, ese ambiente hogareño que había perdido en algún punto entre el sobre de Emily y su ataque con café. Siéntate, siéntate, me señaló la mesa junto a la ventana. ¿Quieres café? ¿Algo de comer? Café me vendría bien. Dejé la maleta junto a la silla y me senté con cuidado, intentando no quejarme cuando las quemaduras tiraron de la camisa. Tengo una historia que contarte, Robert. Y no es buena. Sirvió el café en una taza con un logo descolorido de los Chicago Bears y la puso frente a mí antes de sentarse enfrente. Te escucho. ¿Por dónde empezar? ¿Por la traición de esta mañana o por el patrón que debí ver venir años atrás? Hace 4 años, recibí en casa a Emily y a Mark cuando dijeron que necesitaban ayuda para recuperarse. Las palabras me sonaron extrañas, como admitir un delito que no supe que estaba cometiendo. El mayor error de mi vida. Robert arqueó levemente las cejas, pero no interrumpió. Costumbre de buen maestro, supongo, dejar que el alumno cuente a su ritmo. Pensé que estaba ayudando a la familia. Tomé un sorbo y agradecí el calor que se expandió por el pecho. Resultó que estaba facilitando la vida de 2 personas que me veían como una cuenta bancaria ambulante. Robert se inclinó hacia adelante, olvidándose del café. ¿Qué clase de ayuda? Empezó de a poco. Emily llamó para decir que Mark había perdido otro trabajo. No podían pagar el alquiler. ¿Podían quedarse en mi cuarto de huéspedes un mes hasta que él encontrara algo? Miré el café, viendo reflejada mi propia estupidez. Un mes se volvió 6. 6 meses, 4 años. Y Mark nunca encontró trabajo. Oh, lo encontró. Corregí con amargura. Y también lo perdió. 3 diferentes en el primer año. Siempre era culpa de otro. Siempre un jefe que no apreciaba su talento. Sentí la vieja frustración asomar. Recordé incontables cenas oyendo excusas de Mark. Pero ese ni siquiera era el verdadero problema. Robert esperó, dejando que el silencio se estirara hasta que continué. El problema real empezó en mi garaje. Tenía mis herramientas organizadas como durante 30 años, cada cosa en su sitio, todo etiquetado. A Mark le pareció ineficiente. Dejé la taza con más fuerza de la necesaria. Un día volví y había reorganizado todo. Cuando le pregunté, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Este es nuestro garaje ahora, Jesse. Aquí todos somos familia. Las palabras aún escocían 4 años después. Nuestro garaje, en mi casa, con mis herramientas, que había reunido durante 3 décadas de trabajo. El rostro de Robert se ensombreció. ¿De verdad dijo eso? Lo dijo como si me hiciera un favor, como si yo debiera agradecerle que se adueñara de mi propiedad. Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al patio. Aquello debió ser mi primera alarma, pero Emily lo defendió, que solo quería ayudar a hacerlo más organizado. ¿Cómo reaccionó Emily cuando te opusiste? Preguntó Robert. La pregunta me golpeó más de lo que esperaba. No reaccionó. Ese era el problema. Su marido se muda a mi casa, reacomoda mis cosas, reclama mi espacio, y para ella era normal. Yo era el irrazonable por querer límites. A través de la ventana vi movimiento en mi cocina, sombras pasando detrás de las cortinas. Seguían allí, adueñándose de la casa que acababan de intentar robarme. Y fue a peor. Me giré hacia Robert, que me miraba con la concentración que seguramente tenía con sus alumnos cuando se atascaban en un concepto. Mark empezó a tratar la casa como su dominio personal. Comía mi comida sin preguntar, usaba mi coche cuando el suyo se estropeaba, invitaba a sus amigos a partidas de póker hasta las 3 de la madrugada. ¿Y Emily? Emily ponía excusas. Siempre excusas. El viejo enojo subía a la superficie. 4 años de frustración contenida, por fin con salida. Cuando me quejaba del ruido, yo era demasiado sensible. Si protestaba porque sus amigos se bebían mi cerveza, era egoísta. Cuando empezó a traer perros callejeros sin avisar, yo era desalmado.
Robert negó lentamente con la cabeza. ¿Esto duró 4 años? Escaló. Las violaciones de límites se hicieron más grandes y descaradas. Volví a sentarme, cansado del peso de mi propia ingenuidad. El año pasado, Mark me convenció de invertir en una oportunidad de negocio, una franquicia de food truck supuestamente garantizada para dar ganancias. ¿Cuánto? $15,000. Todo mi ahorro. Solté una risa sin alegría. ¿Adivina qué pasó con el food truck? ¿Nunca existió? Oh, sí existió. Mark lo compró, lo usó 3 semanas y lo vendió para pagar una deuda que nunca mencionó. Cuando lo encaré, dijo que el modelo de negocio era defectuoso y que me estaba protegiendo de pérdidas mayores. La taza de Robert chocó con la mesa. Te robó $15,000 y lo llamó protección. Emily lo respaldó. Dijo que había tomado la mejor decisión en circunstancias difíciles. Que debía estar agradecido por limitar mis pérdidas. El recuerdo aún me apretaba el pecho de rabia. ¿Por qué no los echaste entonces? Preguntó Robert, la misma pregunta que yo me llevaba haciendo la última hora. Porque Emily es mi hija. Porque creí que era temporal. Que Mark enderezaría el rumbo. Porque cada vez que intentaba poner límites, Emily lloraba y hablaba de lealtad familiar y de cuánto me necesitaban. Robert se levantó y rellenó nuestras tazas, dándome tiempo para recomponerme. Pero esta mañana fue distinto. Continué. Me mostraron documentos probando que debo $400,000 en deudas de juego que yo jamás contraje, con mi firma falsificada en cada página. ¿400,000? La voz de Robert subió de incredulidad. Con calendarios de pago y avisos de cobro, todo muy oficial. Saqué el teléfono y le mostré las fotos que tomé antes de irme. Mira esa firma. Dime que no parece calcada de mi letra. Robert examinó la pantalla, y su expresión se volvió más sombría con cada desliz. Esto es fraude. Fraude penal. Eso les dije. ¿Sabes qué hizo Emily cuando me negué a pagar? Él alzó la vista, esperando. Me lanzó una cafetera de café caliente. Robert palideció al ver la piel enrojecida que asomaba por el cuello de mi camisa. Te quemó, de verdad. Emily ya no es la misma. O quizá nunca fue quien yo creí. Desabroché la parte superior de la camisa para mostrarle. Le mostré a Robert el alcance del daño en mi piel. Pero eso ni siquiera era lo peor. ¿Quieres saber de dónde vienen en realidad esas deudas? Él asintió con gesto grave. Mark tiene un problema de apuestas que hace que mi supuesta adicción parezca calderilla. Póker en línea, apuestas deportivas, viajes a casinos en Indiana e Iowa. Deslicé más fotos en mi teléfono, capturas de pantalla que había logrado tomar de páginas de apuestas que él había dejado abiertas en mi computadora. Ha estado usando mi internet, mis tarjetas de crédito, incluso mi número de seguro social para crear cuentas. ¿Cómo lo sabes con certeza? Preguntó Robert. Porque fue descuidado. Empezó a dejar ventanas del navegador abiertas, olvidaba cerrar sesión. Encontré historiales de apuestas que se remontan a 2 años atrás. Miles de dólares en pérdidas cada mes. Le enseñé las capturas. Mira estos montos de transacción, 500 aquí, 800 allá, hasta llegar a apuestas de $3,000 y $4,000 en partidos de fútbol. Robert observó las imágenes, negando con la cabeza. Esto es un fraude masivo. Y hay más, dije. Cuando las páginas de apuestas lo bloquearon por superar los límites de crédito, recurrió a prestamistas ilegales. Encontré mensajes de texto en su teléfono sobre dinero que debía a gente con apodos como Fat Tony y Zeman Mike. Deslicé a otra captura. Estos no son representantes de bancos, Robert. Son tipos peligrosos. ¿Cuánto debe en realidad? Según lo que pude calcular, unos 300,000 en deudas legítimas de juego y otros 100,000 en intereses y penalizaciones. Guardé el teléfono. Los números seguían dándome vueltas en la cabeza. Pero aquí viene lo peor, añadí. Fue arrestado el año pasado por emitir cheques fraudulentos.
Salió bajo fianza. El juicio es el mes que viene. Me recliné en la silla, por fin pudiendo decir en voz alta lo que había estado armando mentalmente toda la mañana. Emily lo sabía. Sabía de las apuestas, del arresto, de los documentos falsos. Todo estaba planeado para hacerme responsable de sus deudas antes de que empiece el juicio. Los puños de Robert se cerraron sobre la mesa. Por eso necesitaban sacarte de la casa hoy. Una vez fuera, ellos pueden reclamar residencia y forzar a los acreedores a negociar con ellos en vez de contigo. Exacto. Y el nombre de Emily no figura en ningún documento de deuda. Legalmente, ella está limpia. Mark carga con las apuestas, va a prisión, y ella hereda una casa por la que nunca trabajó. Veía el plan con claridad, un mapa perfecto de traición, 4 años montando la jugada pieza por pieza. Las invasiones de límites, la manipulación financiera, el aislamiento de otros familiares. Robert también lo entendía. Su mente de maestro unía los puntos. Te han estado preparando para ser la víctima perfecta. Y yo se los permití. Puse excusas a su comportamiento, justifiqué sus exigencias, me convencí de que era conflicto familiar normal. Miré hacia mi casa, donde sombras seguían moviéndose detrás de las cortinas. Yo mismo facilité mi destrucción. Robert se levantó de golpe, la silla chirrió sobre el linóleo. Esto ya fue demasiado. Tenemos que llamar a la policía. ¿La policía? La idea me sorprendió, aunque debería haber sido obvia. No sé si estoy listo para eso. ¿Listo? La voz de Robert tenía el filo de alguien que pasó 30 años lidiando con adolescentes y sabía reconocer la manipulación al instante. Jesse, cometieron robo de identidad, fraude, agresión y extorsión. Tu hija te arrojó café hirviendo esta mañana. ¿Qué esperas para estar listo? Bajé la mirada a mis manos, viendo el temblor que me acompañaba desde la explosión de Emily. Una parte de mí quería creer que era todo un malentendido, que mi hija no podía ser capaz de una crueldad tan calculada. Sigue siendo mi hija. No, Robert fue firme, aunque no cruel. Tu hija murió en algún punto de estos últimos 4 años. La mujer que vive en tu casa es una criminal que comparte tu ADN. Se acercó al teléfono fijo montado en la pared, un modelo anticuado que solo sonaba con llamadas de telemercadeo. Vamos a llamar al 911 ahora mismo, antes de que destruyan pruebas o desaparezcan con lo que quede. Quise discutir, buscar una excusa para posponerlo, evitar aceptar que mi familia se había vuelto mi enemiga. Pero Robert tenía razón. El Jesse Fisher que crió a Emily con amor y paciencia ya no existía. Había sido destruido tan completamente como si Mark mismo me hubiera lanzado ese café. Haz la llamada. La mano de Robert golpeó la mesa, haciendo saltar las tazas de café. Esto no es un drama familiar, Jesse. Son crímenes. Múltiples delitos graves. Miré el teléfono de pared, con su auricular de espiral y aspecto de otra época. Un aparato tan simple representando una decisión monumental. Sé que tienes razón, mi voz sonó más baja de lo que quería. Es solo que, sigue siendo mi hija. No. Robert se irguió, con toda la autoridad de maestro llenando la cocina. Tu hija no le tiraría café hirviendo a su padre. No falsificaría documentos legales para robarte tu casa. La mujer en tu cocina es una criminal. Levantó el auricular y me lo tendió. Te agredieron en tu propia casa. Cometieron fraude, robo de identidad, extorsión. Si no llamas ya, destruirán cualquier prueba y huirán con todo lo que puedan cargar. El auricular me pesó más de lo que debería al tomarlo de su mano. ¿Y si Emily va a la cárcel? ¿Y si la próxima vez te mata? La voz de Robert cortó mi duda como un bisturí. Porque habrá una próxima vez, Jesse. Gente así no se detiene hasta que alguien los detiene. Llevé la mano al cuello, donde las quemaduras aún ardían bajo la camisa. Un recordatorio constante de lo mal que había juzgado a quienes más confiaba. Tienes razón. Me llevé el auricular al oído y marqué 911.
2 timbres y luego una voz calma, profesional. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito reportar una agresión doméstica. Las palabras sonaban extrañas, pero eran precisas. Me atacaron en mi propia casa esta mañana. ¿Está herido, señor? Sí. Quemaduras de café en el pecho y cuello. ¿Se encuentra en un lugar seguro ahora? Sí, estoy en casa de mi vecino. Le di la dirección de Robert, mi voz ganando firmeza con cada detalle. ¿Puede decirme quién lo atacó? Mi hija, Emily Thompson. Ella y su marido han estado viviendo en mi casa. Esta mañana me presentaron documentos falsos de deudas de juego por $400,000, exigiendo que las pagara. La operadora mantuvo un tono neutral. Cuando me negué, ella se volvió violenta. Su esposo también me amenazó, me exigió abandonar mi propiedad. ¿Los agresores siguen en su residencia? Sí, ambos, Emily Thompson y Mark Thompson. Deletreé los nombres y di sus edades aproximadas y descripciones físicas. Oficiales en camino. Tiempo estimado de respuesta, 15 a 20 minutos. ¿Requiere atención médica? Llevé la mano a la piel sensible de mi cuello. No lo creo. No lo suficiente para hospital. Un oficial evaluará sus lesiones. Permanezca en la línea. Me preguntó sobre armas en la casa, sobre antecedentes de violencia, sobre si podrían escapar al ver a la policía. Respondí con calma, sintiendo la presencia de Robert dándome fuerza. Al terminar, devolví el auricular al soporte con manos más firmes de lo que habían estado en toda la mañana. ¿Cómo te sientes? Preguntó Robert. Como si hubiera cruzado un puente del que no hay regreso. Miré hacia la ventana que daba a mi casa, donde aquellos que solían ser mi familia seguían acomodándose como si ya fuera suya. Pero fue lo correcto, ¿no? Robert asintió con aprobación. 20 minutos. ¿Crees que intenten huir? No, dije con certeza. Aún creen que han ganado. Creen que soy demasiado débil para defenderme. Están a punto de descubrir lo contrario. Déjame enseñarte dónde te quedarás. Robert me condujo por el pasillo hasta una pequeña habitación de invitados que olía a lavanda y libros viejos. Ponte cómodo. Tenemos tiempo antes de que lleguen los oficiales. El cuarto era sencillo, pero acogedor, una cama individual con un edredón azul, una mesita de noche con una lámpara de lectura, una pequeña cómoda con espejo. Nada lujoso, pero limpio y tranquilo de una forma en la que mi propia casa no lo había sido en años. Coloqué la maleta sobre la cama y comencé a desempacar metódicamente. 3 camisas, ropa interior, calcetines, mis frascos de pastillas para la presión y el colesterol. El ritual mundano de organizar mis pertenencias me ayudaba a estabilizar los nervios después de la intensidad de la llamada al 911. Tómate tu tiempo, dijo Robert desde la puerta, sosteniendo una taza humeante. Manzanilla, buena para los nervios. Acepté la taza agradecido, notando la ironía. Hacía apenas unas horas, una bebida caliente había sido usada como un arma contra mí. Ahora representaba consuelo y hospitalidad. Robert, necesito preguntarte algo. Me senté en el borde de la cama, probando la firmeza del colchón. ¿Sabes algo de abogados? Voy a necesitar representación legal. Se acomodó en una silla junto a la ventana, pensativo. Conozco algunos de mis días como maestro. Padres de alumnos que ejercen la abogacía. Exestudiantes que se dedicaron al derecho. ¿Qué tipo de representación necesitas? Derecho de propiedad, para empezar. Necesito asegurarme de que Emily y Mark no puedan reclamar ningún derecho legal sobre mi casa. Bebí un sorbo de té, sintiendo como el calor se extendía por mi pecho, donde todavía ardían las quemaduras. Y probablemente derecho de familia. No sé qué pasa legalmente cuando tu propia hija comete fraude y agresión contra ti. También está la parte penal, añadió Robert. El fiscal se encargará de eso, pero quizás quieras tu propio abogado para proteger tus intereses.
Sacó su teléfono y comenzó a revisar contactos. Déjame hacer unas llamadas cuando se vayan los policías. Conozco a alguien que se especializa en casos de abuso a personas mayores. ¿Abuso a personas mayores? La expresión me golpeó como una bofetada. ¿Es eso lo que es? Explotación financiera de un adulto mayor por parte de su familia. Agresión física. Sí, Jessie, exactamente eso. Su voz era suave, pero firme. Y existen leyes específicas para proteger a personas en tu situación. Dejé la taza y caminé hasta la ventana, mirando hacia mi casa. Las cortinas de la cocina estaban ahora cerradas, bloqueando mi vista de lo que Emily y Mark estuvieran haciendo ahí dentro. Probablemente destruyendo pruebas, si tenían algo de sentido común. ¿Cuánto crees que tome todo esto? Pregunté. El proceso legal, quiero decir. Robert consultó su reloj. Depende de lo que encuentren en el registro de la casa, de si Emily y Mark contratan abogados, si deciden pelear los cargos o aceptar un acuerdo. Podría tardar meses, quizá más si va a juicio. Se detuvo un momento y luego añadió con seriedad. Mientras tanto, quédate aquí el tiempo que necesites. Tengo espacio y, francamente, me vendrá bien la compañía. Además, alguien tiene que asegurarse de que estés seguro mientras todo esto se resuelve. El reloj de péndulo del salón de Robert dio las 9 campanadas. Me di cuenta de que llevábamos casi 20 minutos hablando. En cualquier momento, los oficiales llegarían para arrestar a mi hija y a su esposo. ¿Estás listo para esto? Preguntó Robert, como si hubiera leído mis pensamientos. Pensé en Emily de niña, subiéndose a mi regazo para escuchar cuentos antes de dormir. Luego pensé en ella esa misma mañana, arrojándome café con la precisión calculada de quien busca causar el mayor dolor posible. No, admití con honestidad. Pero lo haré de todas formas. A través de la ventana vi una patrulla doblando en nuestra calle, avanzando despacio mientras el oficial verificaba los números de las casas. Ya están aquí. Robert se puso de pie, alisando su camisa como si se preparara para una reunión importante. Vamos a conseguir justicia. La patrulla se estacionó en el camino de entrada de Robert con la calma ensayada de quienes ya lo habían hecho cientos de veces. Una segunda unidad se colocó estratégicamente en la acera. 2 oficiales bajaron. Una mujer alta, de cabello con mechones grises, y un hombre joven que se movía con la alerta controlada de alguien entrenado para enfrentar problemas. Los recibí en la puerta principal de Robert, con las manos firmes ahora que el momento había llegado. Señor Fisher, dijo la oficial, extendiéndome la mano. Soy la oficial Martínez. Él es el oficial Chen. Respondemos a su llamada por agresión doméstica. Gracias por venir. Les estreché la mano, notando cómo los ojos de Martínez se posaban de inmediato en las marcas visibles de quemadura en mi cuello. ¿Podemos ver sus lesiones, señor? Me desabotoné la camisa lo suficiente para mostrar las quemaduras de café en el pecho. Chen tomó fotos mientras Martínez hacía preguntas sobre la cronología del incidente, la relación con los involucrados y si me sentía seguro regresando a mi propiedad. Necesito que nos cuente paso a paso lo ocurrido esta mañana, dijo Martínez, sacando una libreta. Desde el principio. Relaté los hechos de forma cronológica. La llegada de Emily con los documentos falsos, la discusión creciente, las amenazas de Mark, finalmente, el ataque con la cafetera. Mantuve la voz estable, dejando que los hechos hablaran por sí solos. ¿Tiene los documentos que le mostraron? Preguntó Chen. Siguen en mi casa. Me vi obligado a dejarlos cuando huí. Martínez y Chen intercambiaron una mirada que sugería que ya habían manejado casos similares. Necesitaremos entrevistar a las otras partes y asegurar cualquier evidencia, explicó Martínez. ¿Estaría dispuesto a acompañarnos a su casa para señalar los documentos y darnos acceso? Por supuesto. La caminata por el patio se sintió más larga que nunca. Robert iba a mi lado y los oficiales nos flanqueaban como una guardia de honor. Mi casa se veía distinta, más pequeña, menos acogedora,
como si la presencia de Emily y Mark hubiera contaminado hasta sus paredes. Chen golpeó la puerta principal con autoridad. «Policía, abran». Se escucharon pasos apresurados, voces en susurros y, finalmente, la voz de Emily. «Un momento». Cuando abrió, su rostro palideció al ver a los oficiales. Detrás de ella apareció Mark en el pasillo, su expresión pasando de la sorpresa al cálculo en cuestión de segundos. «Emily Thompson», avanzó Martínez. «Necesitamos hablar con usted sobre un incidente ocurrido esta mañana». «No sé de qué hablan». Su voz sonaba aguda, forzada, como quien lucha por mantener una fachada de inocencia. «Tenemos una denuncia de agresión doméstica». Chen se movió para separar a las partes, pidiéndole a Mark que saliera. «Necesitamos entrevistarlos por separado». Desde el césped vi cómo los oficiales tomaban control de la situación con eficiencia profesional. Emily fue llevada al salón, mientras Mark quedaba cerca de la patrulla. Ambos estaban visiblemente desconcertados por la repentina aparición de la ley. 20 minutos después, tras examinar los documentos dispersos en la mesa de la cocina y fotografiar las manchas de café en el suelo, Martínez regresó donde yo esperaba con Robert. «Señor Fisher, con base en las pruebas físicas y los testimonios obtenidos, tenemos causa probable para realizar arrestos». Observé por la ventana cómo Chen hablaba por la radio, solicitando una unidad de traslado. «Emily Thompson queda arrestada por agresión doméstica». La voz de Martínez resonó mientras le leía sus derechos. «Tiene derecho a guardar silencio». Las protestas de Emily se escuchaban desde dentro. «Fue un accidente. No quise hacerle daño». Pero la reacción de Mark fue diferente. Mientras Chen lo esposaba, su rostro se retorció en rabia. «Esto es acoso. El viejo se lo buscó solo». Incluso enfrentando el arresto, atrapado con documentos falsificados y un testigo lesionado, seguía incapaz de asumir responsabilidad. La furgoneta de traslado llegó en minutos. Junto a Robert observé cómo cargaban a Emily y a Mark en vehículos separados. Emily lloraba, el maquillaje corrido en gruesas líneas negras por sus mejillas. Mark seguía discutiendo con los oficiales hasta que la puerta del vehículo se cerró, silenciando sus gritos. Martínez me entregó un número de caso y el contacto de la fiscalía. «Alguien se pondrá en contacto con usted sobre la presentación de cargos y la programación». Comparecencias judiciales. Cuando los coches patrulla se alejaron, llevándose a mi hija y a mi yerno a la cárcel, sentí algo que no esperaba. Alivio. No satisfacción, no victoria, solo alivio. Alivio de que, por fin, las mentiras habían terminado. «Vamos a casa», dijo Robert en voz baja, posando una mano en mi hombro. 3 semanas después. Estaba leyendo la sección local del Tribune cuando Robert llamó a mi puerta, con un sobremanila en la mano y la expresión de alguien que había descubierto algo interesante. «Querrás ver esto», dijo, acomodándose en la misma silla de mi cocina donde Emily me había emboscado con sus documentos falsificados. He estado siguiendo los expedientes judiciales, solo para asegurarme de que estemos protegidos. Dentro del sobre había fotocopias de documentos legales con el nombre de Mark Thompson en grandes letras en la parte superior. Petición de bancarrota, múltiples demandas de acreedores, audiencia por violación de libertad condicional, notificación de despido laboral. «¿Cómo conseguiste todo esto?», pregunté. «Son registros públicos», explicó Robert, desplegando los papeles sobre la mesa como un croupier repartiendo cartas. «Oficina del tribunal, registros de bancarrota, archivos del condado. Todo está ahí si sabes dónde buscar». Revisé primero la petición de bancarrota. Capítulo 7. Liquidación total de bienes. El hombre que intentó robarme la casa ahora suplicaba a un juez federal que borrara $300,000 en deudas de juego. «Mira este». Robert señaló una carta de algo llamado Midwest Credit Recovery. Le embargaron el coche 2 días después del arresto. No pudo seguir pagando sin el ingreso de Emily. La notificación de despido laboral resultó particularmente satisfactoria. La empresa de construcción de Mark lo había despedido de inmediato al enterarse de su arresto por violencia doméstica.
Política estándar para cualquier empleado acusado de delitos violentos, según el lenguaje formal de la carta. ¿Dónde vive ahora? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. En el refugio del Salvation Army en Harrison Street, respondió Robert, mostrando un formulario de cambio de domicilio archivado en el tribunal. Emily, mientras aún estaba en la cárcel, había presentado la demanda de divorcio y congelado la cuenta bancaria conjunta, lo poco que quedaba en ella. Revisé los papeles del divorcio, observando la firma de Emily desde el centro de detención del condado de Cook. Incluso enfrentando sus propios cargos, se había movido con rapidez para desligarse del desastre financiero de Mark. El IRS también lo está auditando, continuó Robert, pasando a otra página. Ganancias de apuestas no declaradas durante 3 años. Reclaman que debe $40,000 en impuestos y sanciones. La notificación de auditoría tenía fecha apenas 5 días después del arresto. Alguien había sido muy minucioso en reportar las actividades ilegales de Mark a todas las agencias correspondientes. «Has estado ocupado», observé. Robert sonrió con discreta satisfacción. «Es maestro, ¿recuerdas? Sé cómo investigar». Un citatorio judicial llamó mi atención. Mark debía presentarse la semana siguiente ante la jueza Patricia Collins para la sentencia por los cargos de violencia doméstica. Dada su condena previa por fraude y la violación de su libertad condicional, el fiscal recomendaba 6 meses en la cárcel del condado. Intentó conseguir trabajo en 3 constructoras diferentes, añadió Robert, mostrando cartas de rechazo. Los antecedentes lo arruinaron. ¿Quién va a contratar a alguien con múltiples cargos graves? El ángulo de los prestamistas fue lo más inquietante. Había impresiones de mensajes de texto con amenazas crecientes de números registrados solo como Tony M. y Mickey C. Las sumas eran aterradoras, 50,000 aquí, 30,000 allá, con intereses que se duplicaban cada mes. Esta gente no se anda con juegos, dije, leyendo una amenaza particularmente gráfica sobre rodillas rotas. Por eso se esconde en el refugio. Es más difícil que lo encuentren ahí. Robert recogió los papeles y los apiló cuidadosamente. Su mundo entero colapsó en 3 semanas, Jesse. Todo lo que intentó robarte ya no existe. Serví café para ambos, notando la ironía. Esa bebida había sido usada como un arma en mi cocina. Ahora era solo café otra vez, compartido entre amigos, revisando la caída de un hombre que jugó demasiado alto y perdió. ¿Y qué hay de Emily?, pregunté. La expresión de Robert se volvió más seria. Esa es una historia aparte, y aún no ha terminado. El destino de Emily se desenvolvió de forma distinta al de Mark, pero con la misma devastación. Mientras él enfrentaba la ruina financiera, ella encaraba la destrucción total de cada relación que alguna vez había valorado. El cargo de agresión doméstica tenía consecuencias severas en el condado de Cook. Durante la audiencia inicial, la jueza Martínez fue clara: 18 meses de libertad condicional, clases obligatorias de control de ira y una orden de alejamiento permanente que le prohibía cualquier contacto conmigo. Violó esa orden 2 veces en la primera semana, me contó Robert un mediodía en un restaurante del centro. Fue a tu casa ambas veces mientras estabas en el supermercado. Los vecinos llamaron a la policía. Dejé el sándwich en el plato, de repente sin apetito. ¿Qué quería? Según el reporte, intentaba entrar. Decía que había dejado documentos importantes en su antigua habitación. Robert revisó su cuaderno. La segunda vez, simplemente estaba sentada en tu porche, llorando. Cada violación resultó en nuevas comparecencias, más multas y una extensión de los términos de su libertad condicional. Emily estaba aprendiendo que las consecuencias se acumulan como los intereses compuestos. Cada mala decisión aumenta la presión. La situación laboral también fue implacable. Su puesto como gerente en una tienda minorista desapareció apenas unas horas después de que su foto de arresto apareciera en el periódico local. Nadie quería emplear a alguien condenada por violencia doméstica, y menos en un rol de atención al cliente. Ahora se aloja en el refugio de mujeres. Refugio de mujeres en Madison, continuó Robert.
Perdió el departamento que compartía con Mark cuando el contrato de arrendamiento venció. El casero se negó a renovarlo después de tantas visitas de la policía. El proceso de divorcio se volvió amargo rápidamente. Mark culpaba a Emily de haber involucrado a la policía, mientras ella lo responsabilizaba por la crisis de deudas que lo originó todo. Su abogado abandonó el caso por falta de pago de honorarios. Intentó llamarte 17 veces el martes pasado, dijo Robert, mostrándome una hoja impresa que había conseguido de algún modo. Dejó 9 mensajes de voz antes de que el sistema dejara de aceptarlos. No había escuchado ninguno. La compañía telefónica me ayudó a bloquear su número después de la docena de intentos, pero Emily siguió probando desde otros teléfonos, la línea del refugio, móviles prestados, incluso teléfonos públicos del centro. «Te envió esto», añadió Robert, sacando un sobre de su chaqueta. «Llegó a mi dirección ayer. Supongo que sabía que no abrirías nada que viniera directamente de ella». La carta tenía 3 páginas, escritas a mano con la caligrafía pulcra de Emily. Leí el primer párrafo antes de doblarla de nuevo. «¿Quiere otra oportunidad?», dije simplemente. «¿Qué vas a hacer?». Miré por la ventana del restaurante, observando a los transeúntes que seguían con sus vidas sin el peso de una traición familiar sobre los hombros. «Nada». Ella tomó su decisión hace 4 años, cuando eligió a Mark por encima de la decencia básica. «El consejero de control de ira dice que está progresando», apuntó Robert. «Los informes del tribunal muestran asistencia perfecta y participación activa». «Bien por ella», respondí, levantando la mano para pedir la cuenta. «Tal vez aprenda algo útil para su próxima familia». Robert me observó con atención. «¿De verdad has terminado con ella?». Me arrojó café hirviendo para defender a un hombre que estaba robando mis ahorros de toda la vida. Conté los billetes para pagar la comida con movimientos lentos y definitivos. Hay puentes que no pueden reconstruirse una vez que arden. El viaje de regreso fue silencioso, ambos procesando el peso de una separación familiar definitiva. Al llegar a mi casa, noté un pequeño ramo apoyado contra mi puerta, margaritas y gipsopila, las flores que Emily solía recoger en mi jardín cuando era niña. «Estuvo aquí otra vez», observó Robert. Recogí las flores y las tiré directamente al cubo de basura junto al porche. «Avísame si vuelve a contactarte. Haré que mi abogado le envíe otra carta de cese y desista». Dentro de mi casa, la luz de la tarde se filtraba por las ventanas limpias e iluminaba los muebles, ahora organizados a mi manera y no para acomodar a invitados indeseados. Por primera vez en 4 años, mi hogar se sentía verdaderamente mío. Mientras preparaba té, sonó el teléfono. Número desconocido. Probablemente Emily, desde algún móvil prestado. Lo dejé sonar. Un mes después de aquella mañana que lo cambió todo, estaba sentado en mi cocina con café y el periódico, disfrutando de ambos sin temor a interrupciones. La luz de noviembre era distinta, más suave, más dorada, proyectando sombras familiares sobre la mesa donde Emily había intentado destruir mi vida con documentos falsificados. El cerrajero había hecho un trabajo impecable. Nuevas cerraduras, marcos reforzados y un sistema de seguridad que emitía un leve sonido cada vez que alguien se acercaba a la casa. No eran precauciones paranoicas, sino medidas prácticas contra personas que ya habían demostrado no respetar ningún límite. El teléfono volvió a sonar. Contesté sin dudar. El identificador mostraba un número que esperaba. «Jessie, soy Margaret, de Food and Travel Magazine». «¿Listo para volver al trabajo?». «Más que listo», respondí, girando mi silla hacia la ventana que daba a mi jardín restaurado. «¿Qué tienes para mí?». Portland tiene 3 nuevos restaurantes. Los lectores piden reseñas de fusión vietnamita, cocina farm-to-table y algo llamado comida reconfortante deconstruida. ¿Te interesa? Mándame los detalles. Abrí mi calendario, satisfecho al ver que estaba libre de crisis familiares y obligaciones impuestas. Puedo volar la próxima semana. Durante 30 años había llevado 2 vidas con precisión calculada. Jesse Fisher, el mecánico jubilado,
el que mi familia conocía, con pensión modesta y gustos simples, alguien que, supuestamente, necesitaba su ayuda financiera. Pero Jesse Fisher, el crítico gastronómico, era alguien completamente distinto. Viajero, independiente económicamente, con una reputación construida a base de reseñas honestas y exigentes. La doble vida había sido necesaria. La madre de Emily siempre había resentido mis viajes frecuentes, sospechando que criticar restaurantes no era tan legítimo como reparar motores. Tras su muerte, mantuve el secreto por costumbre y también por autoprotección, intuyendo incluso entonces que la relación de Emily con el dinero era complicada. —¿Cuánto hace de tu última reseña? —preguntó Margaret. 4 meses, respondí, desplazándome por mis archivos ocultos, reseñas en Seattle, Denver, Charleston. Me tomé un tiempo personal para resolver asuntos familiares. Bueno, parece que esos asuntos ya se resolvieron. No tenía idea de lo exacto que era ese comentario. Tras colgar, recorrí mi casa, notando los cambios acumulados en el último mes. El garaje estaba de nuevo organizado, mis herramientas en su lugar, recuperadas tras las invasiones territoriales de Mark. El cuarto de huéspedes había sido despojado de todo rastro de ocupantes indeseados. Pintura fresca, ropa de cama nueva, mi escritorio otra vez frente a la ventana. En mi despacho, ocultos tras un panel falso que había instalado años atrás, mis archivos profesionales esperaban intactos. Credenciales de prensa, reportes de gastos, correspondencia con editores de una docena de revistas. El trabajo que había financiado silenciosamente mi cómoda jubilación, mientras mi familia asumía que vivía con una modesta pensión de mecánico. Robert llamó a la puerta trasera, con una botella de vino y la expresión satisfecha de quien trae buenas noticias. Hoy fue la audiencia final, anunció, sentándose en su silla habitual. Mark recibió 8 meses en la cárcel del condado. Emily, 2 años de libertad condicional y restitución. ¿Cuánta restitución? $15,000 por los daños documentados más las costas judiciales. Robert descorchó el vino con destreza. Estará pagándote mensualmente los próximos 5 años. Acepté la copa, reflexionando sobre la ironía. La hija que intentó robarme la casa ahora me enviaría cheques cada mes, recordatorios constantes de su traición convertidos en compensación práctica. Por la justicia, brindó Robert, alzando su copa. ¿Por la paz? Contesté. Desde la ventana de la cocina, el jardín mostraba ya las primeras señales de mi restauración. Nuevas plantas donde Emily solía ayudarme a deshiervar, mantillo fresco alrededor de las rosas que tanto amaba mi esposa. El espacio físico sanaba al mismo ritmo que todo lo demás. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margaret. Detalles del vuelo adjuntos. Portland te espera. Por primera vez en meses, sonreí sin reservas. La mujer que intentó destruir mi vida enfrentaba consecuencias. El hombre que intentó robar mi hogar estaba en prisión. Y Jesse Fisher, ambas versiones de él, finalmente era libre para vivir auténticamente. Mañana reservaría ese vuelo a Portland. Esta noche planearía mi ruta por los restaurantes más prometedores de la ciudad, con el apetito por la buena comida y el trabajo honesto plenamente restaurado. La casa se acomodó a mi alrededor con los sonidos reconfortantes del hogar, el zumbido del refrigerador, la calefacción encendiéndose, el viejo reloj marcando un tiempo que, al fin, me pertenecía por completo. Perfecto. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.